Ríos, escritor, actor y director, ganador del premio al mérito universitario de la UNAM por la obra de teatro El día que México ganó el Mundial, escritor de No se aceptan devoluciones y las series Capadocia y El Señor de los Cielos, y las telenovelas Así en el barrio como en el cielo y Mientras haya vida, entre otras. Director y escritor de la película Perras, que fue nombrada en el informe Google Zeitgeist de cine en México en el 2011 y se volvió un fenómeno en redes con más de 700 millones de vistas en YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos de vuelta con Entre Firmas. Buenas noches, Gastón. Hola, Mafer, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y hoy tenemos, la verdad, padrino de lujo, porque este es nuestro segundo programa y nada menos que está este día con nosotros Guillermo Ríos. Muchas gracias, Guillermo, por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes. Es un gusto y a tus órdenes. Pues arrancamos, Gastón. Claro, Memo, lo primero que se viene a la cabeza y que me gustaría que nos platicaras es, ¿qué es para ti el derecho de autor? ¿Qué contacto tuviste y cómo tuviste este contacto con los derechos de autor? La pregunta parece muy obvia, pero no lo es, porque yo empiezo a escribir, yo empiezo mi carrera como actor, y un poquito por accidente, ya bastante mayorcito, como a los 40 años, entro a un concurso de escritura de guiones, y es mi primer contacto con ese mundo. De hecho, soy uno de los ganadores de ese concurso, que se volvió luego en una película, y me empiezo a acercar al mundo de la autoría. Luego trabajo para una empresa que se llama Argos, pero llego de una manera muy naif, llego con mentalidad godín, de que yo escribía y ellos me pagaban. Yo todavía no entendía lo que era obra por encargo y no entendía lo que era licenciar derechos, por ejemplo. Y ahora a la distancia, que veo que ya han pasado los años, veo de repente compañeros que sí conocían el derecho del autor y licenciaban sus obras. Entonces, yo cuando me acerco a este universo de los escritores, digo, no, pues pagan mucho, a mí que me paguen y yo ya no quiero saber absolutamente nada, que hagan lo que quieran con eso. Y ya sobre la práctica me doy cuenta del enorme error que eso significó y que ahorita en pesos y centavos significa muchísimo para muchos compañeros que lo hicieron bien asesorados y bien informados, y significa una gran pérdida para los que lo hicimos mal. Oye, ¿cuál sería la pérdida? O sea, porque hablas de pérdida y ganancia. ¿En qué momento te sentiste no asesorado porque andabas entiendo por tu lado, como bien dices ahí, solo? Pero ¿qué es lo que más perdiste? Mira, yo tengo compañeros que trabajan en Televisa, por ejemplo, que yo siempre he insistido que la fama que tiene esa empresa creo que no es la adecuada, hay una percepción no adecuada, porque hasta donde yo me he acercado, Televisa es de las pocas empresas que respeta el derecho de autor y que le licencia, compra las licencias de los contenidos que tú creas y cada 12 años te los renuevan. Entonces, si cobraste 5 pesos por esos derechos de autor, ellos a los 12 años te renuevan esos derechos. Cuando tú vendes la obra, que probablemente vas a ganar un 20% más, pues ya no tienes eso. Y hay casos en particular muy afortunados, compañeros que han tenido telenovelas muy exitosas y se venden por todo el mundo. Gracias a esos contratos que tienen con Televisa, les han permitido recibir cantidades realmente importantes, que cuando las ves dices, buscas la pared más cercana y te das varios topes con la pared por haber hecho las cosas sin la asesoría correspondiente. O sea, ¿te encontraste con la diferencia entre licencia y cesión de derechos? O sea, ¿autorizar el uso o transmitirlo? Creo que sí, porque te digo, todavía sigo en esa vaguedad. Lo que yo entiendo es que en el copyright, que es y ahorita que se está poniendo de moda, tú les vendes el alma, ¿sí? Y ahí va anexada tu abuelita y todo lo que tienes ahí con el copyright. Y con la licencia, en 12 años recuperas tus derechos. Tienes la posibilidad, por ejemplo, yo tengo películas que ahorita tendría, si yo hubiera hecho No se aceptan devoluciones en esos términos, ahorita dentro de un año o dos yo tendría la posibilidad de recuperar mi contenido o renegociarlo, cosa que no tengo. Oye, Guillermo, y me regreso un poquito.
a tu primera etapa, cuando dices que entraste a un concurso de guiones. Normalmente en los concursos, el tema de los derechos de autor queda como en el limbo, ¿no? Hay muchos concursos en donde les piden, incluso no ganando, que cedan los derechos, ¿no? Creo que hay bastantes ejemplos de eso. ¿A ti te ha tocado ver casos así? Mira, en ese tiempo no había esta hambre por los contenidos que hay ahora, ni había estos concursos que pueden ser, hay unos muy serios, y yo creo que es importante no generalizar. Cualquier comentario que hago, por favor, no es general, son experiencias particulares. Ahorita de repente hay mucha gente que te ofrece 20,000 pesos de premio y entonces le caen 40 contenidos, lo cual es un regalo. Y la gente que está ávida, sobre todo cuando uno está empezando en esto, yo iba a decir cuando es joven, pero no, como te dije, ya empecé bastante mayor, pero los jóvenes se mueren de ganas de que los lean, ¿no? Entonces mandan sus contenidos y los exponen porque de repente los van a dar por nada y los van a llevar al baile si no están protegidos, entonces que tengan mucho cuidado con este tipo de concursos. Este concurso al que yo entré estaba respaldado por instituciones bastante serias y me dieron un dinero, pero lo chistoso fue que cuando me hablaron para hacer la película, que se llamaba originalmente El Malboro y el Cucú y terminó llamándose Fuera del Cielo, es una película que le fue bastante bien, tuvo más de 1 millón de espectadores hace ya casi 20 años que se hizo, pero me quitaron el premio. O sea, para poderla hacer, me dijeron, ¿le quieres dar los derechos? Estos, danos, y no la iban a hacer. Entonces me quitaron el premio y me compró los derechos, la IMCINE creo que fue el que me los compró, algo así. Interesante. Vamos a un corte y regresamos a Entre Firmas. Regresamos a Entre Firmas, ya estamos platicando con Guillermo Ríos, nos estaba contando sobre aquel caso en donde le quitaron un premio después de habérselo dado, y bueno, y la película finalmente la adquirió en cine. La adquirió en cine y luego finalmente la hizo Argos. Se llamó Fuera del Cielo, fue una película muy afortunada, pero por ejemplo aquí lo manejaba yo de una manera muy naif. Un poquito antes de que se empezara la filmación, porque una película también, es un tema que los jóvenes, ojalá que estén viendo esto, sepan, híjole, es muy largo el proceso de hacer cine. Ahorita probablemente con las series cambie, pero por ejemplo esta película de Fuera del Cielo debe haber tomado 5 o 6 años para que se hiciera. Una película como No se aceptan devoluciones, con el músculo de gente como Mónica Lozano o como Eugenio Derbez, tomó 10 años para hacerse. Entonces, sí es un proceso de paciencia en que si haces el prorrateo de lo que gana un autor por una película, de verdad ganan muy poco dinero, un autor de cine. Ahorita a lo mejor mejoran las cosas con las series, pero en cine es muy complicado. Y eso pasó. Y entonces se les vencen los derechos a estas personas que iban a producir la película 2 semanas antes de producirlas. Y entonces sí lo habíamos acordado, pero no me habían acabado de pagar. Y yo lo único que les pedí a cambio de volverles a dar los derechos es que me pagaran pronto y les vendí los derechos de por vida por $1. Es un poco lo que acaba de comentar Gastón en el segmento pasado, que hay ocasiones en que los autores ceden los derechos, ¿no? O sea, le dan los derechos a una productora o a otra persona, y hay otros casos que son los que comentabas en donde se licencia, y la licencia finalmente es un permiso de uso, ¿no, Gastón? Claro. Oye, no, y me queda claro lo que dices, Memo, y creo que es algo que es un poco recurrente, ¿no? Cuando empiezas en este mundo de la creatividad y que tiene que ver con los derechos de autor. ¿Te dieron crédito? O sea, ¿sí apareció tu nombre como guionista en esa película, aunque hayan cambiado nombres y todo? Sí, en El Malboro y el Cucú, sí, se llamó Fuera del Cielo, y tengo la fortuna, y lo digo con mucho respeto y mucho orgullo, de compartir créditos con Vicente Leñero. Y de repente soy una persona que a veces hasta la ven feo
o entre mis compañeros se ríen mucho. Yo peleo mucho por mi crédito. Yo peleo mucho por mi crédito y porque creo que a final de cuentas, ay, ¿cómo decirte? Fíjate, a ver, les cuento esta bonita anécdota de no se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones, pues es un fenómeno. Es un fenómeno en la historia del cine, no nada más de ahorita, sino en la historia del cine. Lo que generó los remakes que se hicieron, hizo un remake Francia, y el protagonista del remake francés es Omar Sy, el actor más importante de Francia en este momento. Entonces, pues para mí el crédito, cuando me dijeron qué fue lo más importante para ti con el éxito de No se aceptan devoluciones, yo dije que mis hijos no creyeran que estaba loco. Porque de repente mis hijos veían a este señor circulando y diciendo y que así no es y que tiene que ser de otra manera, y de verdad ya me alucinaban porque había pasado muchos años y no acababan de aterrizar las cosas. Y de repente viene esto y también aterrizo otro producto que es una película que dirijo y que escribo como es Perras, y entonces de repente el loquito concretó algo en esta vida y ya los puedo ver a la cara y puedo ser muy feliz diciéndoles, sí funcionó. Eso fue lo más importante. Oye, Memo, ¿y te ha pasado lo contrario? Que no te den crédito, que hagas un guión, que lo entregues, que se lo des a alguna empresa y que mañana, como decimos por aquí, pues te lo vuelen, se lo pirateen y no te den tu crédito. Mira, yo circulé por ahí una obra de teatro que tengo que se llama El día que México ganó el Mundial. Y una de las líneas más bonitas del día que México ganó el Mundial es cuando es la historia de una pareja que se va a divorciar. Y hablan al público y cuentan. Y el chavo nace en el estadio Retunda nace en Estocolmo, en medio de un gol de Didi y otro de Babá. Cuentan cómo nace, y esto lo hace adicto a los mundiales. Y un día estoy viendo la televisión y veo el mismo texto en medio de un gol de Cuauhtémoc Sánchez y un gol de no sé quién. Y para no meternos en lío, una de las figuras fuertes de la comedia México de la televisión, yo le había dado ese guión y de repente mis líneas estaban ahí. No lo demás, sino estaban mis líneas. Y es una sensación de despojo muy fea. Es una despojo. Ahorita tengo una situación también muy especial con El Señor de los Cielos. En El Señor de los Cielos a mí me contrata Telemundo. Antes de contratarme me piden, fíjate, es aquí donde los jóvenes, es difícil. Hace poco en SOGEM me decían, hay que decirles que registren, pero cuando estás empezando tienes tantas ganas que no te importa nada. Entonces yo no estaba empezando ya cuando me hablaron para El Señor de los Cielos, pero me dicen que les escribo un capítulo completo, sin contrato ni nada. Y les escribo el capítulo, sin contrato ni nada, y ellos lo llevan a vender a Nueva York y lo venden. Y entonces empiezo el desarrollo de la serie ya con contrato. Telemundo me pagó absolutamente todo, no me deben nada. O sea, todo lo que acordamos que me iban a pagar, me lo pagaron. Alrededor del capítulo 10 o 12 tuve diferencias y me salí. Y retomó el proyecto otro escritor que subrayo y hago público porque de repente esta persona, no sé qué le dijeron, pero decía que me había robado. A mí no me robaron absolutamente nada, ni Telemundo, ni esta persona. Pero lo que sí pasó y fue una situación muy desagradable es que yo escribí los 6 primeros capítulos. Y de esos 6 primeros capítulos, el 80% del contenido está en pantalla. Es lo que yo escribí. Y cuando sale la serie, no sale con mi crédito. Entonces, eso fue una sensación cuando después del fenómeno en que se volvió esto, 6 capítulos, los otros 400 o 700 son responsabilidad de los otros escritores, los subrayo, pero esa semilla, los Casillas se apellidan así porque mi nieta se apellida Casillas. Las situaciones, hay una situación entrañabilísima cuando van a casar a los protagonistas, a los Casillas, y está la mamá en este rancho inmenso y volteando y ven toda esta opulencia y toda esta locura en medio de la cual viven y dicen, puta, yo solo quería un radio de transistores. Y ese radio de transistores era el de mi jefa. Mi mamá y yo vivimos bajo los radios de transistores oyendo la XCW.
que si me preguntas quién es mi alma mater formativa, son las radionovelas de la XCW. Y entonces, híjole, yo ahorita hablar, de repente dices, es que yo escribí El Señor de los Cielos, y ojo, subrayo, nada más escribí hasta el capítulo 8, pero este universo, cuando oías en la calle a la gente decir Chacorta, o estos nombres que yo sembré, que yo generé, y no podías decir abiertamente son míos porque no está ahí tu crédito, ¿no? Ahí están mis contratos, en los primeros originales pusieron mi crédito hasta el final, pero ahí no busqué una asesoría adecuada, porque también esto es muy importante dejarlo claro hacia los jóvenes. No soy víctima, o sea, no era un niño que no sabía, sino a lo mejor de repente también, y esto es muy importante, y esto lo hablé contigo, Gastón, por ahorrarte una lana, pierdes todo. Claro. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Oye, no sé. Pues ya estamos de vuelta y esto se pone cada vez más interesante y seguimos platicando con Guillermo Ríos. A ver, el tema de los contratos. Yo te oigo hablar y obviamente tengo esta dualidad, ¿no? Soy abogado y de repente ya quiero entrar ahorita prácticamente al quite de lo que estás diciendo y cómo es posible que pasó, pero entiendo que este contrato lo firmas con Telemundo, que es una empresa extranjera, es decir, no es un contrato firmado en México. ¿Sentiste alguna diferencia o ya habiéndolo revisado con el tiempo, alguien te hizo notar alguna diferencia entre lo que es firmar en Estados Unidos y en México? Sí, a grandes rasgos, no es el único contrato que he firmado en Estados Unidos, a grandes rasgos lo entiendo y ahorita creo que sería muy importante convocar a los productores mexicanos, a los productores gringos y llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque en México es muy fácil adaptarnos para lo que le conviene a las empresas, a los modos norteamericanos. O sea, es muy fácil decir, no, pues ahora me das todos los derechos porque así es el copyright. Y las plataformas, hasta donde tengo entendido, como siempre, a lo mejor hay excepciones, ahorita las plataformas no te aceptan esta licencia, que tú les licencies los contenidos, ¿no? La diferencia es que cuando lo haces en Estados Unidos, te pagan absolutamente todo. Las cantidades que te pagan no tienen nada que ver con lo que te pagan en México. Alguna vez tengo una bonita anécdota en la mesa de trabajo de la serie de Capadocia, que fue la primera serie que HBO hizo en México. Luis Peraza, tipo generosísimo, que era de las cabezas de HBO Latino, en esa época ofreció traer al creador de Los Soprano. Y la palabra que utilizó una compañera que estaba en la mesa fue decir, sí, que vengan a enseñarnos. Y yo salté y dije, a ver, perdóname, yo voy a ser el más feliz de platicar con ese tipo. Admiro su trabajo y me encanta, pero no me puede enseñar en el sentido de que las condiciones de trabajo del tipo de Los Soprano eran radical y brutalmente distintas a las mías. Y que probablemente el que iba a quedar admirado de que nosotros escribiéramos 120 capítulos de telenovela, una película y una obra de teatro, iba a ser él. No iba a entender cómo, porque nuestros compañeros en Estados Unidos, si desarrollas una serie, tienes probablemente 2 o 3 meses para entregar un capítulo por el cual te pagan para que vivas cómodamente por capítulo 6 meses probablemente, al nivel de los Estados Unidos. Los más afortunados ganan fortunas, de verdad les va muy bien, y nosotros no. Nosotros la vamos llevando al día a día. Y entonces la diferencia es que tú cedes absolutamente todo y ellos pueden hacer con tu trabajo lo que quieren. Esa es la que yo entiendo. Muy claro, o sea, para mí está muy claro, Fer. No sé tú cómo lo ves, pero para mí, digo, sí hay una gran diferencia. No vamos a entrar a la parte muy legal de lo que es México, Estados Unidos y meternos al tema de los derechos morales y en México que los tenemos muy, muy cuidados y que yo soy pro derecho moral, pero es un tema delicado que, como dijo por ahí Memo, o sea, necesitas a veces invertir un poco para que te den esa asesoría y por lo menos te expliquen la diferencia de firmar aquí o allá, ¿no? Sí, claro. Y las posibilidades que tienes de negociar. Por ejemplo, siempre se me olvida, pero hay un artículo que a los jóvenes que vean esto les va a servir.
Probablemente den todos sus derechos como en copyright, pero hay un artículo que permite, creo que son de difusión, son los de derechos de difusión que te paga la persona que va a transmitir el producto, no el productor. Y entonces por eso es muy probable que si lo peleas te lo firmen. Y es que permite a las sociedades autorales o a un abogado que tú tengas, en este caso es SOGEM, y SOGEM ha trabajado en esa dirección bastante, para que te puedan cobrar los derechos de transmisión, así se llaman, los derechos de transmisión. Y entonces cuando hables con tu productor y le digas que quieres que te firmen ese artículo, el productor te va a decir no, que ya te está pagando, y le vas a decir, es que eso no lo puedes cobrar tú. Ese derecho no lo puede cobrar el productor, el único que lo puede cobrar es el autor. Entonces no pierde absolutamente nada firmándolo. Y en caso de que se transmite en muchos lados, es un dinero importante. Esto de ser autor y del derecho es una lotería. Es una lotería, nunca sabes qué va a pegar. Por ejemplo, a una persona que es un compañero de SOGEM, es un colega de SOGEM, que de repente le dio a la gallina de los huevos de oro, la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, pues genera de repente personas que dicen que es mala. El chiste hay 4 o 5 millones de personas que todos los días prenden la televisión para verla. Y eso es lo que yo veo. Y de repente dicen, es que es el vientecito o la Rosita. Bueno, si eso fue, puta, es un genio que con el vientecito y la Rosita haya generado lo que ha generado Mercado Orduña, ¿no? Entonces, en esta lotería, pues conviene ir cubierto, ¿cómo se llama? Abrigado por un buen abogado. Conviene ir por un buen abogado porque además te va a evitar el roce con el que te contrata. Y eso es fundamental. Yo he tenido últimamente de repente hablar de términos del negocio y a veces de dineros con los que te están contratando no es lo más agradable del mundo y a veces afecta el contenido, cuando tú lo que deberías de estar concentrado al 1000% es en tu contenido. Claro. Y además, creo que te vamos a comprometer a platicar en otro programa sobre el tema de las sociedades de gestión colectiva, que creo que también es muy importante para los autores, ¿no? Saber que existen estas organizaciones que defienden y que representan a los autores para otro tipo de explotación de sus obras. Vamos a un corte y regresamos al último segmento. Esto está interesantísimo y Guillermo, creo que tenemos que hacer varios programas contigo, pero ahora cuéntanos qué sigue en tu carrera, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo en estos Ahorita estoy momentos? trabajando con Rubén Galindo y Rubén Galindo está preparando este proyecto sobre la vida de Pedro Infante para Televisa y Univisión, para la nueva plataforma que acaba de salir al aire. Entonces está muy interesante. Estamos abordando ángulos sobre la vida de este personaje que es icónico, y aquí sí la palabra que está tan de moda, pero aquí sí tiene ese peso, un personaje icónico con sus luces y sus sombras, y está muy padre. Estoy en ese trabajo y desarrollando otros proyectos con una empresa en Estados Unidos, hablando de contratos con Estados Unidos, que se llama Campanario. Quiero decir, así como hay partes que puedes cuestionar de los contratos con Estados Unidos, cuando ese contrato con ellos, con personas como Campanario, como las que estoy tratando ahorita, ellos sí ponen dinero por delante y sí te pagan por delante. Entonces, sí tiene sus contras, pero también tiene sus pros, porque ellos se responsabilizan contigo si no acaba de funcionar el proyecto, tú no trabajaste de gratis. Y en ese sentido, bueno, también te sientes arropado con ellos. Y ahorita yo creo que eso se trata, no de generar una cultura en el que el productor es mi enemigo, sino al revés, que el productor vea en mí a su mejor cómplice y que el escritor vea en el productor la posibilidad de la persona que concrete su trabajo, ¿no? Nos necesitamos y encontrar esos vínculos y esos gana-gana creo que es muy importante en este momento. Claro, buenísimo. Y yo le preguntaría ahora sí a Gastón, como asesor legal de un guionista,
cuando acompañas a un guionista en una negociación, digamos, si tuvieras que darles recomendaciones básicas a los autores, ¿qué tienen que cuidar en una negociación? Mira, yo te digo que antes de negociar, registrar, ¿no? O sea, todo eso que estás creando, toda esa obra que tienes, llevarla a un registro. Es diferente llegar ya con un certificado autoral a sentarte a negociar con una obra que es tuya, que quede claro que esa obra literaria es tuya. Después, hay cuestiones que para mí en los contratos que vi son importantes, ¿no? Si te estoy licenciando o te estoy cediendo. ¿Qué va a pasar con siguientes temporadas? ¿Qué pasa con modificaciones a los guiones? ¿Cuántas modificaciones puedes hacer? O sea, no puedo estar con un tema de aquí está el guión o aquí está eso que me encargas y mañana que sea un sinfín de modificaciones, plazos, formas de pago. Parece esto, como decía cuando empezó a platicarme, me parecen cosas muy obvias, pero a veces se nos olvida en esta ansiedad de querer ser reconocidos, de que nuestro trabajo se vea y se nos olvidan a lo mejor estos principios. Pues qué pena, se nos va el tiempo muy rápido cuando la plática está tan sabrosa, pero yo espero que de nuevo nos aceptes una invitación para continuar platicando de estos temas. Y bueno, gracias Gastón, gracias Guillermo, ¿quisieras despedirte? Pues agradecerles la atención y creo, ojalá les sirva a los jóvenes estos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Memo. Gracias, Fer. La verdad es un gran programa. Espero verte pronto, Memo, y que se repita. Sí, vale. Muchos chismes. Gracias.